Muy buenos días a todos. Habla John Jairo Moreno. Soy el director de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Antes de dar inicio, quiero pedirles un favor a todos. Los micrófonos se los hemos puesto en silencio. La interacción va a ser más vía chat. Nos van haciendo las preguntas y al finalizar del ejercicio vamos a dar respuesta. Para que sea mucho más efectivo la producción, y la transmisión, les pido por favor que todos, excepto el conferencista, puedan poner las cámaras apagadas. Yo ya terminando la presentación del conferencista la apago para que no haya inconvenientes en temas de comunicación. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a una interesante charla en unos tiempos donde consideramos pertinente empezar a proyectarnos, empezar a mirar nuevos mercados y abrir el espectro de oportunidades. Hoy como tema principal tenemos cómo hacer negocios con Perú online, retos y oportunidades. Para ello nos acompaña el doctor Luis Alfonso Chalá Silva, profesional en comercio internacional, maestría en comercio internacional y ventas, especialista en inteligencia de mercados internacionales, diplomado en negocios internacionales y comercio exterior. Actualmente se desempeña como director general de la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana y como empresario y socio fundador del Centro de Aceleración Empresarial para la Internacionalización de las Empresas Pymes y CEPYME. Entonces, hoy el tema es suyo, doctor Luis. Bienvenido y adelante. John Jairo, muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente a todos los internautas. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío por esta oportunidad que le abre a la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana para dar a conocer un poco también qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en Perú. Sabemos que pues estamos divididos por una frontera, los lazos que nos unen a lo largo de la historia son muy importantes y la relación comercial y de inversión que hemos mantenido en las últimas décadas pues también lo es. Obviamente estamos viviendo un momento complejo las dos naciones o digamos que el mundo entero y particularmente nuestros países, y bajo esa premisa pues vamos a estar dando un repaso un poco de lo que está pasando, de las oportunidades que se vienen, algunas de las aspectos que debemos tener muy presentes para el desarrollo de negocios entre países, que querramos o no, pues debemos enmarcarlos definitivamente dentro del radar para que cuando retomemos la posibilidad de viajar de Perú a Colombia o de Colombia al Perú, pues definitivamente hayamos avanzado un camino. Yo pienso y les he dicho a nuestros empresarios, a nuestros afiliados y a nuestros clientes que consultan permanentemente sobre Perú, que no debemos bajar la guardia. De todas maneras, se están desarrollando herramientas. Yo voy a mostrar de repente un par de actividades que estamos vinculando precisamente para empezar a trabajar o reactivar ese comercio y ese sentido de intercambio entre nuestros países. Entonces, bajo esa premisa, quiero recordarles que nosotros como Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, pues somos un ente que lleva ya 28 años de gestión. Tenemos como finalidad 5 líneas de servicio bien, digamos, bien claras de cara al empresariado. El primero es todo lo que tiene que ver con asesoría y consultoría, que acompañamos a nuestros empresarios en todos aquellos temas que son de interés al momento de desarrollar negocios. Asesoría en temas laborales, tributarios, cambiarios, migratorios, comerciales, de información y demás que los empresarios requieren de uno y otro país para generar negocios con Colombia o con Perú. Pues nosotros desde la Cámara orientamos. Esta asesoría, amigos empresarios, es gratuita por parte de la Cámara. Obviamente es gratuita hasta donde la asesoría lo permite. Ya si, por ejemplo, estamos hablando de constituir una filial o una sucursal de una empresa colombiana en Perú, pues esto traerá obviamente consigo una serie de costos y de inversiones por parte del empresario. Tenemos también como misión pues fundamentar la promoción de negocios, facilitar espacios para que nuestros empresarios puedan hacer negocios entre sí. Entonces participamos de ferias, de misiones comerciales, de ruedas de negocios,
de actividades de networking que permanentemente estamos desarrollando para que los empresarios tengan esas ventanas comerciales entre uno y otro país. Hacemos eventos como este, hoy por hoy que se han puesto muy de moda, pero de manera continua la Cámara antes de esto pues venía desarrollando también actividades con diferentes entidades en diferentes ciudades del país, en Colombia y en Perú, para dar a conocer las oportunidades que ofrecen nuestros mercados, para hablar de temas de interés general para el empresariado, de aspectos que pueden afectar la relación comercial entre Colombia y Perú. Entonces los eventos de formación y capacitación son permanentes y en los últimos días pues se han hecho todavía muchísimo más frecuentes el desarrollo de estas actividades. Tenemos un área de estudios e investigaciones, apoyamos a las empresas con informes sectoriales, perfiles de mercado, perfiles de producto, estudios de mercado, bases de datos especializadas entre Colombia y Perú, de compradores, de importadores, de proveedores, de comercializadores, distribuidores, todos aquellos temas que son de interés. Y por último, tenemos también un servicio dirigido a la academia. Trabajamos muy de la mano con las universidades en intercambio académico y comercial y como Cámara, por ejemplo, participamos de la Bolsa de Prácticas de la Alianza Pacífico que administra hoy por hoy la ANDI aquí en nuestro país, en Colombia. Bajo esa premisa, pues quiero empezar hablando un poquito de lo que era Perú. Hace mes y medio, 2 meses atrás, en Perú llevamos ya 59 días de aislamiento social. También pues se ha alargado los periodos de cuarentena en la medida en que se ha ido, digamos, aumentando los casos de COVID en nuestro país. Pero hasta antes de eso, Perú se ha caracterizado por ser una economía abierta. Hoy por hoy el Perú, por ejemplo, en materia de acuerdos de libre comercio, pues duplica a Colombia en el número. Es un país que desde hace muchísimos años ha tenido como política la apertura comercial y eso pues definitivamente ha hecho que el Perú se posicione en la región como un país estratégico para hacer negocios y particularmente para Colombia debido pues al número de acuerdos comerciales que Perú mantiene con Asia. Hay muchas empresas colombianas que están migrando o creando sus filiales o sucursales allí para atender, por ejemplo, también el mercado asiático con ciertas líneas de producto. También para proveeduría, pues Perú cuenta, por ejemplo, con un TLC con China que Colombia no tiene y eso pues facilita la importación de insumos, materias primas desde China con aranceles, pueda que no de cero, pero sí mucho menores a los aranceles que se cobran en Colombia al momento de la importación. Entonces se ha vuelto estratégico a nivel de, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, el Perú como mercado y como socio estratégico para Colombia. Es la quinta mayor economía de América Latina. Obviamente también el aparato productivo muy similar al de Colombia, entre un 90-95%, estamos hablando de micro y pequeñas empresas, entonces pues vamos a ver a lo largo de la charla que tenemos muchas cosas en común que definitivamente nos debe llevar a seguir pensando en Perú como un socio y un aliado importante para Colombia. A lo largo del tiempo, pues el comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia el Perú, pues ha sido de alguna manera importante, no como quisiéramos desde las entidades. Definitivamente quisiéramos que esa relación comercial a nivel de intercambio de productos fuera muchísimo más amplia para uno y otro país. Nuestro comercio exterior ronda alrededor de los 2.000, 2.200 millones de dólares, así se ha mantenido en los últimos 10 años. Obviamente una balanza comercial siempre positiva para Colombia. Y bueno, algo que hablaremos más adelante es un poco qué compone ese comercio exterior colombo-peruano, que sí es un poco diferente al del resto de países con los cuales Colombia mantiene una relación cercana en materia comercial. Es un mercado también que hasta antes de esto venía ya con cerca de 15, 16 años con un crecimiento sostenido importante. En algunos momentos llegó a ser la economía que más creciera en Sudamérica y eso es importante porque definitivamente algunas políticas que se han adoptado de tipo económico pues han definitivamente catapultado al Perú a convertirse en un país, digamos que desde las cifras se vuelve atractivo y estratégico para las empresas externas que buscan hacer negocios con este mercado. Hasta antes de esto, pues veíamos unas cifras
definitivamente interesantes e importantes. Aquí está el comparativo con Colombia. A resaltar el comportamiento de las exportaciones peruanas, que pues venían en aumento de una manera interesante, con una balanza comercial positiva en los últimos 3, 4 años, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, debido pues a algunas estrategias que el mercado ha venido y obviamente continuará desarrollando, y ahorita con muchísimo más importancia el promover sus exportaciones de cara al mundo en determinados sectores donde el Perú se está volviendo muy fuerte, muy importante, como por ejemplo lo es la agroindustria y los alimentos. En materia de crecimiento, bueno, para el 2018 crecimos cerca de un 4% con relación a un 2,7% que había crecido Colombia. El año inmediatamente anterior, Perú tuvo un crecimiento del 2,8% con relación al 3,4% que creció Colombia. Entonces, nuestros comportamientos económicos en materia de crecimiento han sido muy similares. Eso pues definitivamente también hace que, por ejemplo, en el marco de la Alianza Pacífico, Colombia y Perú sean países atractivos para otras naciones que buscan hacer negocios con nuestros empresarios en uno y otro país. ¿Qué está pasando en este momento? Después de ahondar, ya después de 2 meses que llevamos en este proceso de COVID, pues definitivamente las cifras no son alentadoras. Están viendo ustedes en este momento un poco los estimados que se prevén en materia de crecimiento o de decrecimiento más que de crecimiento. Empecemos por hablar un poco de las cifras de COVID. Bueno, a diferencia de Colombia, Perú pues tiene unas cifras un poco más alarmantes en materia de casos. Colombia, estas son cifras ayer, Colombia tenía hasta al cierre de ayer 12.930 casos confirmados frente a 76.306 casos en Perú. Colombia tenía hasta ayer 509 muertes por COVID-19, Perú ya había sobrepasado la barrera de los 2.000. Obviamente esto se debe a que Perú inició mucho más antes que Colombia la aplicación de pruebas rápidas, mientras que Colombia hasta hace un mes atrás estaba aplicando un promedio de 90 pruebas por cada 1.000 habitantes, Perú ya estaba sobre las 400 pruebas por cada 1.000 habitantes, y esto pues definitivamente ha llevado a que el caso o las cifras sean un poco más grandes, casi que 5 o 6 veces más grande que Colombia, pero de alguna manera se explica por lo que acabo de indicarles. En materia de crecimiento, pues Colombia, según las principales entidades y digamos calificadoras y bancos centrales y demás, pues prevén que va a tener un decrecimiento del 2,4% frente a Perú, que va a tener un decrecimiento de casi que el doble del 4,5%. Entonces, esto es, digamos que, cifras que debemos tener muy presentes porque estas cifras también van a afectar un poco el comportamiento de los consumidores. Y obviamente cuando hablamos del comportamiento del consumidor, pues debemos tener muy presente que nosotros como empresarios que queremos exportarle a Colombia o queremos exportarle al Perú, pues nos vamos a ver afectados por ello. Y más ahorita en donde en muchos de nuestros países se ha venido aplicando de alguna manera como aquel concepto de compremos local, compremos nacional, y eso pues también se está viviendo en Perú. Perú es una economía que es de alguna manera, cuando hablamos desde el punto de vista empresarial, en ciertos nichos, en ciertos sectores, son sectores cerrados, son sectores proteccionistas. Y con esto que estamos viviendo, pues todavía se va a ver un poco más reforzado ese comportamiento del empresario peruano. Y pues eso debemos tenerlo presente todos los empresarios colombianos que queremos buscar oportunidades en el mercado peruano. Y bueno, lo mismo está pasando aquí con ciertos sectores, con ciertas empresas e industrias en Colombia que obviamente están buscando que el gobierno, por ejemplo, pues les dé muchísimas más herramientas y obviamente promueva el consumo de productos fabricados a nivel nacional. Entonces eso debemos tenerlo allí presente a la hora de hacer negocios entre Colombia y Perú. Ahora bien, en materia de cifras, pues sí es un poco
preocupante, inclusive muy superiores a las cifras que se prevén para Colombia como impacto. El tema de la pobreza, por ejemplo, muy particularmente, pues se estima que a finales del 2020 el ratio de pobreza del Perú va a ser superior al 28%. Ese era un ejercicio bien interesante que veníamos trabajando desde el Perú, ya la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema, pues había definitivamente, se venía controlando. La clase media peruana ya superaba el 50% de la población, pero con esto que estamos viviendo, pues se prevé que mucha de esa clase media, que en nuestros países es como la clase que más afectaciones va a tener con relación a pasar de la clase de una clase media a una, digamos, a condiciones de pobreza y en algunos casos de pobreza extrema, pues esa cifra no es nada diciente o nada atractiva para nuestra economía en Perú. Con relación al empleo, pues de igual manera, como se está viviendo en Latinoamérica, pues ya sabemos que definitivamente esto está trayendo consigo la disminución en materia de empleos y demás. A nivel latinoamericano, pues se calcula que vamos a tener 12 millones de nuevos desempleados y pues Perú, Colombia y todos los países no son ajenos a esto. Allí pues se prevé a finales del 2020 que vamos a tener un 20% más con relación a las cifras que traíamos, que era alrededor del 3%, 4% en materia de desempleo. Entonces, pues también debemos tener muy presente esto, porque esto todavía va a recalcar aún más aquel concepto de reforzar el consumo y el apoyo hacia las empresas nacionales, obviamente con el ánimo de volver a activar un poco el tema comercial al interior de nuestros países y obviamente el fomento del empleo como tal. Perú es un país que tiene hoy por hoy 33 millones de habitantes, se puede decir que un 50-50, 15,5 millones de mujeres y 15,6 millones de hombres. Mucho de ello, pues, con relación a la distribución de la población, pues Perú se divide en tres grandes regiones, costa, sierra y selva. En la costa, que es la menor cantidad de terreno, por decirlo así, se encuentra más del 50% de la población peruana, es decir que en esa franja amarilla que ustedes están viendo en la pantalla, pues tenemos cerca de 16, casi 17 millones de peruanos. En las otras dos regiones, como lo es la sierra, que es un 30% del territorio, está un 36% de la población, y en la última zona, la parte verde, que es la denominada selva, que es el 58% del territorio peruano, solamente vamos a encontrar un 12% de la población. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer negocios con Perú, porque como vemos, Lima está situada en la costa, más o menos ahí donde está apuntando la línea entrepuntada, está Lima. Y Lima, de esos 16 millones de personas, 17 millones de personas que hay en la costa, en Lima hay aproximadamente 11, 12 millones de habitantes si contáramos hoy con la población que tenemos de Venezuela en la ciudad capital. Entonces, bajo esa premisa, Lima es también la capital de los negocios. A diferencia de Colombia, donde tenemos, digamos, diferentes ciudades, se puede decir que cada ciudad es un mercado para aquel empresario extranjero que busca venderle a Colombia. Antioquia es una zona, Cundinamarca, Bogotá es otra, el Valle del Cali es otra. Cada región es completamente diferente y trae diferentes oportunidades para las empresas que buscan instalarse en nuestro país o que quieren buscar oportunidades de exportación hacia Colombia. Para el caso peruano, el 70% o 80% de los negocios se llevan a cabo en Lima. Un 90% de las empresas peruanas tienen su base o tienen oficinas en Lima. Y eso hace que la concentración a la hora de buscar oportunidades pues sea bastante fuerte y digamos de alguna manera denominada masiva. Así como Colombia está yendo de manera permanente a hacer negocios con Perú o a buscar oportunidades, pues asimismo lo están haciendo empresarios de otras latitudes que permanentemente llegan al Perú
y particularmente a Lima en busca también de aprovechar esas oportunidades. Entonces, eso también lo debemos tener presente en que el desarrollo de los negocios con Perú particularmente se centra en Lima, la segunda ciudad en importancia es Arequipa, pero las diferencias son abismales. Estamos hablando de una ciudad como Lima de 11, 12 millones de habitantes a pasar a una ciudad como Arequipa de 1,2 millones de habitantes y la diferencia en infraestructura de una ciudad a otra es bastante fuerte también. Entonces, ya se han empezado a abrir oportunidades en otras regiones, hacia el norte del país, Chiclayo, Trujillo, obviamente también hacia Arequipa y demás, pero permanece y prevalece el desarrollo de los negocios a nivel central, en este caso la capital, que es Lima. Es un país de alguna manera multifacético con relación a los sectores. Nuestras economías, hablando de Colombia y Perú, debemos tener presente que se parecen muchísimo. Y es ahí donde también está el otro gran reto para las empresas colombianas, y es encontrar esos nichos de oportunidad que ofrece el mercado peruano. Nosotros tenemos industrias muy similares. Nosotros somos fuertes en plástico, ellos también lo son. Somos fuertes en textiles, confecciones, ellos también lo son. Colombia tiene una vocación agrícola, ellos pues todavía muchísimo más. Nosotros, Perú le lleva a Colombia fácilmente 20 años en desarrollo agroindustrial. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo ha sido ese proceso y qué significa la agroindustria para el Perú. Y bueno, el tema minero, pues después de Chile, Perú es en la región tal vez el país más rico en productos que tienen que ver con el sector minero, producción de cobre, producción de oro, plata y demás. Segundo mayor productor de plata a nivel mundial, se pelea en ese ranking con México y demás. Pero adicionalmente hemos venido desarrollando una industria, digamos, mediana, también de manera importante en el tema metalmecánico, en el tema químico, empresas del sector de alimentos, de fundición. Entonces, ahí tenemos que definitivamente a la hora de hacer ese ejercicio comercial con Perú, sentarnos muy bien y analizar las bondades que ofrece el sector y por qué lado nos podemos ir para poder, digamos, tener un éxito de venta en el mercado peruano. Ejemplo, un sector como el de confecciones es un sector que busca mucho llegar al Perú. Perú se caracteriza por ser, digamos, el principal productor del algodón más fino del mundo, el principal productor de las fibras más finas del mundo. Estamos hablando de la alpaca, esta serie de fibras de estos animalitos como la vicuña y la alpaca, que son muy famosas. Por eso se encuentran en Perú grandes marcas como Lacoste y Tommy, todas estas marcas, algunas de ellas maquilando sus productos desde el Perú, precisamente por el beneficio de sus fibras y el algodón. Pero Colombia es, por ejemplo, muy fuerte en diseño, en moda. E inclusive la oportunidad en textiles para Colombia está, por ejemplo, en fibras sintéticas y artificiales. Esperar venderle a Perú productos a base de algodón, pues es un poco complejo. No digo que sea imposible, pero no va a ser fácil porque ellos son muy fuertes en la industria del algodón y en productos a base de esto. Entonces hay que empezar a identificar ese tipo de oportunidades. En plásticos, hoy por hoy Colombia es proveedor para Perú de formas primarias de plástico, polietileno, poliestireno en alta, baja densidad, pero ellos también tienen una industria productiva transformadora importante y cuando ustedes analizan las estadísticas, ellos de allá para acá nos devuelven manufacturas plásticas. Ya digamos, nosotros les vendemos formas primarias y ellos de allá para acá nos devuelven manufacturas plásticas. Debemos obviamente encontrar en servicios. Perú es un mercado que ofrece grandes oportunidades, inclusive el profesional colombiano en servicios, software, ingeniería, salud, bueno, las diferentes ramas del servicio es apetecido en Perú e inclusive nos buscan mucho y miran mucho hacia Colombia para aprender. Y eso es importante tenerlo presente, ahí se abren las ventanas de oportunidad, pero debemos tener presente que los peruanos aprenden muy fácil y muy rápido. Entonces, hemos tenido casos, la industria de software es un caso puntual. 6, 7 años atrás, Colombia hizo su agosto en desarrollo de software y demás en el Perú.
Y hoy por hoy es un sector que ya se desarrolló de una manera importante e incluso hace parte de la oferta exportable peruana. Perú está vendiendo o exportando software, por ejemplo, a Centroamérica de manera importante. Y eso porque se aprendió muy bien la tarea de los profesionales colombianos. Entonces, ahí es donde debemos entender cómo es que se comporta este mercado para precisamente encontrar esos nichos de oportunidad para cada uno de los sectores en donde existe. Ya había mencionado el tema del componente empresarial, en un 90-95% micro y pequeña empresa y estamos hablando de un 7% entre grande y mediana empresa. Entonces, muy similar a Colombia, debemos tener eso presente. El tema de la informalidad es mucho mayor. La informalidad en Perú, las cifras son un poco alarmantes. En Colombia están alrededor del 40-45%. Para el caso peruano sobrepasa el 60%. Y eso también debemos tenerlo presente al momento del desarrollo de negocios. Y, por ejemplo, en una coyuntura como la actual, donde el tema de la informalidad obviamente se está viendo muy afectada, pues esas cifras que analizábamos al principio de alguna manera están arrastradas por ese tema informal a la hora de hacer empresa en el Perú. Sin embargo, pues a lo largo de los años, pues Perú es en varias publicaciones internacionales, periódicos de negocios y demás de diversos países, lo han catalogado como el milagro económico de América. Vemos ahí en este pantallazo un poco lo que ha significado el crecimiento de la inversión extranjera en el Perú. Hacia los años 90, pues el Perú traía, digamos, unas grandes problemáticas en materia de inseguridad, de materia económica y demás, que de repente es conocida por la gran mayoría de empresarios. Pero pues definitivamente también con ese cambio que hubo en los años 90, a través del gobierno de Fujimori, pues se abrió el Perú al mundo a partir de la firma de acuerdos de libre comercio y a partir obviamente también del control, digamos, el ataque directo a combatir los temas de guerrilla y demás, el tema de la inseguridad, pues hizo al Perú un país atractivo y pues vemos hoy por hoy grandes multinacionales presentes en el Perú, inversión colombiana de manera importante. Ya vamos más adelante a detallar un poquitico más quiénes de Colombia están allí, porque esos colombianos que están en Perú también son esa primer fuente de oportunidad para empresas colombianas que quieran llegar al mercado. Como siempre nos enseñaron en algún momento en nuestra carrera de negocios o en marketing, pues nuestros primeros clientes son los naturales, la familia, por decirlo así. Y en el caso de los negocios para Colombia y Perú, esos primeros clientes importantes pueden ser precisamente empresas colombianas de relevancia que están hoy por hoy en el mercado peruano. Estos son, pues, hasta muchísimo antes de la actual coyuntura, algunas notas que sacaban varios periódicos de diferentes países sobre el Perú, resaltando el tema del crecimiento, el comportamiento económico, obviamente el tema gastronómico, hasta el año pasado considerada la mejor gastronomía del mundo y demás. Y a partir de allí, por ejemplo, si tenemos empresarios del sector turismo, del sector gastronómico, valdría la pena entender y aplicar un poco ese concepto que se manejó en Perú para poner la gastronomía peruana como un sector también importante, bastante, digamos, contribuyendo de manera importante al PIB peruano como tal. Hasta antes de esto teníamos empresarios colombianos que iban a Perú por gastronomía, o sea, como irse un fin de semana para cualquier otra ciudad del país, se iban para Lima, Perú, solamente con sentido gastronómico. Ahí la importancia, por ejemplo, que este sector recobró para digamos, la economía peruana. Y obviamente en este momento, pues, al igual que en Colombia, lo que es restaurantes y el tema de turismo y hotelero, pues se están viendo muy, muy afectados con la actual coyuntura. Ahora bien, Perú, yo les mencionaba, es un país abierto al mundo. A mano izquierda de sus pantallas ven ustedes los acuerdos vigentes que tiene el Perú en este momento. Quiero resaltar tanto en vigentes, firmados y en negociación,
que ustedes se enfoquen en qué países está centrando Perú su atención. Y es ahí donde yo quiero también llamar la atención de nuestros empresarios un poco a perderle el temor a hacer negocios con Asia. Estamos hablando de Perú. Yo soy, digamos, muy crítico cuando se compara Colombia con Singapur, con Japón. Están bien esas comparaciones, yo creo que vale la pena desarrollarlas, pero en el contexto real debemos compararnos con países similares, iguales a nosotros, o que muchas veces, en ciertos momentos, hemos visto incluso por debajo del hombro. Y Perú, para Colombia, en ciertos sectores y en ciertos, digamos, espacios empresariales, ha llegado también a tener ese contexto de mirar a Perú como un país de menos desarrollo que Colombia. Y vemos en ese proceso de negociación o en esa red de acuerdos comerciales que hoy por hoy tiene el Perú, cómo ha centrado todo su esfuerzo comercial al desarrollo de negocios con Asia. Hoy por hoy ya se tiene acuerdo con Singapur, con Tailandia, con China, con Corea, con una serie de mercados de Asia que pues definitivamente han sido los que han catapultado en el crecimiento, por ejemplo, de las exportaciones peruanas. Si ustedes ven los acuerdos firmados, pues nos encontramos a Australia, nos encontramos a Nueva Zelanda, Malasia, Japón, Vietnam, en los de negociación, India. Entonces vamos a tener acuerdo comercial con China e India, prácticamente casi que podríamos decir más de la mitad de la población del mundo. Perú va a tener acceso o viene ya teniendo acceso de manera importante a una gran parte de esta población con un sector, por ejemplo, como lo es el tema de agroindustria y alimentos. Entonces, esto es algo que quiero dejar sobre la mesa. Obviamente, Colombia hace parte del Acuerdo Alianza Pacífico y el Acuerdo Alianza Pacífico, de alguna manera, su vocación es fomentar esos lazos comerciales entre nuestros países con los países del Asia-Pacífico. Ese es un primer ejercicio interesante, pero estamos todavía muy lejos de un país como Chile o de un país como Perú o de un país como México al momento de tener negociaciones puntuales con estos mercados que se están volviendo de manera importante y que en sectores en los cuales Colombia es fuerte, pues podrían tener muchísima oportunidad. Colombia hace parte y Perú hace parte de la Alianza del Pacífico, ya pues la mayoría de empresarios conocen y seguramente ya están cansados de escucharlo, pero vale la pena resaltarlo un poco, reforzando lo que acabo de decir de la importancia de Perú y de Chile para el caso colombiano como plataforma de exportación al Asia y particularmente de Perú. Nosotros estamos a 2 horas y media, 2 horas 40 minutos de vuelo. Bueno, hasta antes de esto, vía Avianca, viajábamos a las 5 y media, 6 de la mañana y nos regresábamos en el vuelo a las 10 de la noche y fácilmente teníamos toda una jornada de trabajo en Lima, 3, 4 citas en el día y nos regresábamos como ir no sé, como ir a Armenia y volver, como ir a Medellín y volver, como ir a Cali y volver. Chile está más lejos, Chile está ya a 6, 7 horas, lo que hace que ir y volver en un mismo día no es tan sencillo, no es fácil, prácticamente imposible. Y eso pues implica definitivamente una mayor estancia. Además, pues hay mucha más cercanía definitivamente con los empresarios peruanos que la que hemos podido desarrollar con los empresarios chilenos. Perú, obviamente, gran parte o una buena parte de su canasta exportadora pues está centrada en los minerales. Sin embargo, desde hace varios años y particularmente PROMPERÚ a través de sus estrategias de exportación, pues ha vinculado todo su esfuerzo comercial en estos 5 grandes macrosectores. Y esto es importante tenerlo presente, amigos empresarios, porque algo que vale la pena recalcar y resaltar es que ha mantenido su foco en estos 5 macrosectores. Nosotros no hemos cambiado de sector cada vez que sube un gobierno, no. La política comercial del Perú va por un camino y la política como política va por otro. Hemos sabido mantener a lo largo de más de 15 años una misma política comercial y una misma estrategia en materia de diversificación de sectores y negociación de mercados. Entonces, estos sectores que ustedes ven ahí, agronegocios, servicios, industria de la vestimenta, como le llamamos allí, pesca y acuicultura y manufacturas diversas,
particularmente en lo que ustedes ven en la parte inferior de cada cuadrito de color, en esos productos particulares, es donde Perú ha centrado su oferta exportable al mundo y en donde está haciendo sus mayores esfuerzos, también muy enfocados hacia determinados mercados y en cuanto a regiones y mercados puntuales dentro de cada una de esas regiones. Entonces, esto es algo que también yo creo nos hace falta un poco aprenderle a Perú con relación, valga la redundancia, al foco en materia de estrategia de exportación que se ha venido manejando. Y eso definitivamente redunda un poco en que Perú también es un país diversificado. Obviamente, reitero, la industria minera tiene un papel importante y una participación importante en las cifras al final del día en materia comercial, pero el crecimiento de las exportaciones en productos no tradicionales también a lo largo de los años ha venido cobrando una vital importancia y han venido creciendo esas cifras de manera importante. Es así como hoy por hoy, pues el Perú goza de los beneficios de ser el primer exportador mundial de arándanos, de espárragos, de quinoa, de cemento clinker, segundo exportador en mandarinas, en mangos, tercer exportador mundial de palta. En Colombia estamos hablando hoy por hoy del oro verde a través de lo que se busca hacer con la exportación de aguacate en el mundo. Pero, por ejemplo, Perú, yo quiero aquí también llamar la atención de nuestros empresarios y de nuestras autoridades de promoción comercial. Perú, en cuestión de 5 años, 6 años, está exportando en solo arándanos ya casi $1.000 millones en solo arándanos. Eso es una cifra un poquito por debajo de las exportaciones de café de Colombia. Y estamos hablando de que Colombia lleva, no sé, 100 años ya en materia de cultura cafetera, y Perú en 5 años, si ustedes se ponen a estudiar el arándano en Perú, en 5 años pasó de exportar 10, 15, 20, 90 a exportar el año inmediatamente anterior cerca de $900 millones en solo arándanos. Entonces, esto es importante tenerlo allí presente porque debemos mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Todos estos productos que ustedes ven ahí es oferta exportable peruana de productos diferentes a minerales, a la minería. Y eso también lo recalco. Colombia lleva años sin sacar nuevos productos de exportación, o sea, productos que sean representativos. Obviamente nuestra canasta exportadora es diversa, pero cuando lo vemos desde las cifras, ahí es donde los números no nos dan. Estos productos que ustedes están viendo allí contribuyen de manera importante en cifra. En solo arándanos, casi $1.000 millones, eso definitivamente vale la pena revisarlo y recalcarlo. Y ni que hablar del aguacate, que está por cifras similares, en 800, 900, casi $1.000 millones también, frente a algo de $100 millones que Colombia está exportando en este momento en aguacate. ¿Pero a qué se debe esto? Un poco a las estrategias que se han vinculado y que las iré comentando un poco más adelante. Aquí está un poco ese comportamiento de las exportaciones. Vemos cómo a partir de, bueno, no la quise extender más, pero desde el año 90 y algo viene ese comportamiento en el crecimiento de las exportaciones peruanas. Y a partir del año 2000, que pues a nivel regional se considera como la segunda gran apertura económica de nuestros países, el Perú también no fue ajeno a ello, y a partir del año 2000 se viene ese crecimiento importante en materia de las exportaciones. Y vemos al año inmediatamente anterior como de los 45.000, 46.000 millones de dólares que el Perú le exporta al mundo, pues cerca de 14.000 millones de dólares ya son en productos de los considerados no tradicionales, y de esos 14.000 millones de dólares, cerca de 8.000 millones de dólares de exportaciones en productos del agro peruano. Y ese es un sector que para Colombia es muy fuerte, que si Colombia lo quisiera desarrollar y fuera un poco más agresivo desde las políticas comerciales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues definitivamente tendríamos todas las oportunidades del mundo.
Perú tuvo que construir o está construyendo un túnel de la línea, por llamarlo así, para que pase el agua de donde hay a donde no hay agua. Colombia tiene todas las bondades en materia de tierras, climas, agua y demás, pero no estamos sabiendo aprovechar de alguna manera estos beneficios que nos brinda la naturaleza. Entonces, allí hay mucho también que estudiar para mirar cómo poder traer esas buenas prácticas. Ya desde la Cámara hemos venido apoyando a varios sectores en cómo traer esas buenas prácticas agrícolas y poderlas implementar aquí en el país de manera que se vuelva importante. Y bueno, y una región como la de ustedes tiene, digamos, la fortuna, para mi gusto, de tener a empresas peruanas como Camposol, el mayor agroexportador del Perú, está pues situado en la región, precisamente con la siembra de aguacate para atender 100% durante todo el año la oferta, la demanda mundial de este producto. En la época en que ellos no pueden producir, están produciendo en Colombia, de manera que mantienen una oferta constante a mercados como Estados Unidos, Holanda y, bueno, específicamente esos mercados en Europa y en Estados Unidos como tal. Aquí está un poco también ese crecimiento en materia de productos, de cómo ha sido la evolución de las agroexportaciones. Casi que cada década tenemos nuevos productos que se suman a esa canasta exportadora y ahorita, por ejemplo, el gran boom peruano es lo que se denominan los superfoods o los superalimentos como la quinoa, este tipo de productos, el camu camu, los higos, el jengibre, todo este tipo de productos que de alguna manera se han vuelto importantes y en mercados como los Estados Unidos y en Europa son muy apetecidos. Obviamente, también esa evolución del comercio y aquí particularmente de los productos no tradicionales, pues conlleva también un desarrollo importante de nuevos mercados. Entonces sí están los mercados tradicionales, Estados Unidos, los países de la comunidad andina, pero vemos cómo ese esfuerzo hacia algunos países de la Unión Europea que antes no trabajábamos y particularmente también esos nuevos mercados en Asia, como Bangladesh, Nigeria, Indonesia, pues se están volviendo importantes y van creciendo poco a poco, muchos de ellos desde productos del agro y algunos temas en productos textiles y demás. La relación con Colombia, ya lo mencionaba yo, pues ha sido importante a lo largo de los años. Yo les mencionaba que promedia entre los 2.000, 2.200, 2.300. En las mejores épocas llegamos a tener 2.500, 2.600 millones de dólares de intercambio, pero está alrededor de los 2.200 millones, superavitario para Colombia, eso es positivo para un país como Colombia. Al año inmediatamente anterior les vendimos 1.300 millones frente a 766 millones que ellos nos vendieron de allá para acá. ¿Qué es lo importante? Resaltar de ese intercambio comercial colombo-peruano, y aquí empezamos para quien se centre y detalle bien estas tablas, pues van a empezar a encontrar las oportunidades. Y es que de alguna manera del 100% de ese comercio exterior colombo-peruano, se puede decir que un 20% está centrado en los productos en el caso colombiano de petróleo y en el caso peruano de minería, particularmente de cobre. Y el otro 80% de esa canasta exportadora son productos, seguramente muchos de los empresarios que pueden estar conectados en este momento, que no son ni petroleros, ni tienen una mina y demás, sino son empresarios de la industria textil, de farma, de cosmético, de alimento, de confecciones, de manufacturas, empresarios de servicios, que de alguna manera ven o quieren precisamente empezar a entender cómo es que Perú se puede volver un socio estratégico y cómo también, que ese es un papel que tenemos las diferentes entidades, por eso la invitación de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para hablar un poco de esas oportunidades y es empezar a abrir luces de por dónde nos podemos ir. ¿Será que yo con mis manufacturas puedo irme para Perú? ¿Será que si yo soy un empresario que fabrica materiales de construcción, puedo irme para Perú? ¿Será que si yo soy un empresario de obras de ingeniería, puedo pensar en Perú? ¿O si soy un empresario de desarrollador de software, puedo pensar en Perú? ¿O si soy un empresario del sector salud,
puedo pensar en Perú, o si soy un empresario de servicios de consultoría, ¿puedo pensar en Perú como mercado? Pues la respuesta es sí. Vuelvo y les reitero, tenemos que encontrar cómo y puntualmente en qué nichos. En software, ya lo hablaré más adelante, no es todo el software, no es que no, desarrollo de páginas web, no, porque en Perú ya abundan, aprendieron bien la tarea y a veces hasta lo hacen mejor. Pero hay ciertos nichos de oportunidad en software donde todavía hay, digamos, o buscan a Colombia para precisamente abastecerse de ese tipo de servicios. Entonces ya vamos a empezar a ver un poco más adelante, ya a partir de unos 2, 3 slides, dónde están particularmente esas oportunidades. Y ahora, particularmente con la reapertura de sectores que al igual que Colombia, pues Perú también los empezó a promover desde inicios de mayo, con un periodo de 4 fases que ya vamos a verlas, por cada, digamos, 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, cada mes se irán abriendo nuevos sectores y es ahí donde se enmarcan las oportunidades para nuestras empresas. Lo mismo que para los peruanos en Colombia, en la medida que ciertos sectores en Colombia empiecen a trabajar, empiecen a activarse, pues ahí es donde se enmarcan las oportunidades. Tenemos hoy por hoy más de 200 empresas que tienen o filial o sucursal o agencia de representación en Perú. En estos sectores, mira, ahí ustedes ven agroindustria, alimentos, automotriz, banca, consultoría, industria editorial, energético, eléctrico, infraestructura hotelera, ingeniería, logística, servicios médicos, prendas de vestir. Bueno, aquí están algunos de los sectores más representativos y yo les mencionaba hace un rato cuando hablábamos de las oportunidades y en atacar ese mercado natural, pues allí en estos sectores es donde empezamos a encontrar ventanas y en donde empezamos a mirar por dónde nos podemos ir, y un primer nicho de empresas a atender son las mismas colombianas que están en Perú. Empresas muy grandes, muy importantes, que están en el mercado peruano y que obviamente también aplican aquel concepto de, venga, me gusta comprarle al colombiano. Nosotros como Cámara Colombo-Peruana hacíamos hasta antes de esto un promedio de 4 o 5 misiones comerciales de empresas colombianas hacia el Perú, y en gran ocasión, pues las empresas con las cuales se generaban reuniones importantes de negocios era precisamente con industriales o inversión colombiana que está presente allí. Ahora, cuando hablamos de empresas peruanas presentes en Colombia, el número es mucho más reducido. Estamos hablando de unas 30 compañías peruanas que han venido invirtiendo de manera importante en el Perú. De las últimas inversiones tenemos a Primax. Ustedes seguramente han visto que las gasolineras que antes eran de ExxonMobil ahora pues pertenecen a Primax. Pues Primax es una empresa de capital peruano. Compró 700 gasolineras en Colombia y bueno, poco a poco se están empezando a ver en las carreteras de Colombia y en algunas ciudades en particular, pues estas estaciones de servicio. Tenemos Agrícola Cerro Prieto, que está recientemente constituida en nuestro país y bueno, seguramente en algunos meses estará del mismo nivel o parecido a lo que es Camposol hoy por hoy, que ha adquirido una buena cantidad de terreno en varias regiones del país, particularmente en el eje cafetero, para lo que ya les mencioné, que es la siembra de aguacate y otra serie de proyectos que seguramente se vendrán más adelante. Ya de años atrás tenemos al Grupo Gloria, tenemos a Licor, tenemos a AGE, grandes compañías muy representativas de lo que es Perú. AGE, pues sobra presentar, es una empresa de la familia Ñaños en Perú, 35, 36 años de función. Hoy por hoy tienen cerca del 11-12% de bebidas carbonatadas del mundo, compitiendo con monstruos como Coca-Cola y Pepsi, que son empresas centenares. Entonces, una particularidad que tienen las empresas peruanas es que son muy grandes. Gloria es un Alpina nuestro 5 o 6 veces más grande. Presencia en 7, 8 países del mundo y llega con sus exportaciones a más de 90 mercados en el mundo. Marcas como Jambal, Berco, Avon y demás, pues a veces la gente no sabe que son marcas peruanas. La gente cree que son americanas o seguramente francesas por el tema de cosméticos, pero no, señores, son empresas peruanas y bueno, el modelo
de venta de ellos por catálogo ha trascendido barreras y fronteras y están casi que en el globo completo. Y la industria de restaurantes también es muy importante en Colombia. En Colombia tenemos más de 200 restaurantes que ofrecen comida peruana. Una buena parte de ellos tienen algún peruano vinculado, bien sea como chef o bien sea porque es el dueño. Pero tenemos grandes restaurantes, digamos, importantes como 14 Incas aquí en Bogotá, que tiene varias sedes y demás, que es muy tradicional y muy reconocido por precisamente fomentar esa gastronomía. Empresas como San Martín es una empresa que atiende al sector minero y de construcción, muy importante en el Perú, está situada en Medellín. Ellos atienden básicamente grandes cuentas como por ejemplo Argos, aquí le manejan varias canteras a Argos aquí en Colombia como tal. Owen Holding Group es una empresa del sector plástico, una inversión de más de 100 millones de dólares en Barranquilla, en Zona Franca, y están produciendo pues empaques plásticos. Y bueno, así tenemos Credit Corp en el tema del BCP, del Banco de Crédito del Perú, en el tema financiero como tal. Entonces, esa inversión peruana también está llamando la atención de Colombia y es cada vez más importante la llegada de empresas peruanas al mercado colombiano porque ven también un potencial importantísimo, la ubicación, obviamente por la necesidad de atender el mercado, pero también desde aquí ser una plataforma de exportación a otras latitudes. Y Perú es un aliado estratégico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a nivel de Alianza Pacífico, precisamente lo que estamos buscando a través del acuerdo es cómo llegar a Asia como bloque. Nos falta mucho todavía, ya hemos dado grandes pasos. Nos falta, en el caso colombiano, pues ser más agresivo comercialmente con Asia, no necesariamente a través de la firma de acuerdos de libre comercio. Perú le vende a una buena parte de mercados asiáticos. Perú llega con su agroindustria fácilmente a unos 20, 25 mercados de Asia, pero solamente con 5 o 6 tiene acuerdos de libre comercio y está en proceso de negociación, como ya lo vimos, como con otros 3, 4. Con los demás países que se ha hecho, negociar barreras de tipo fitosanitario. Algo que también recalco y me gusta llamar la atención es que Perú tiene lo que se denominan agregados agrícolas. En esas ciudades donde Perú tiene embajada, y hay un embajador, y hay un agregado comercial, y bueno, todo lo que puede componer el cuerpo diplomático de Perú en ese país, tienen además un funcionario experto en agro que hace las veces de agregado agrícola y que tiene como finalidad única negociar con ese país o con esos países cercanos. Cuando hablamos de una embajada que tiene cobertura para varios mercados, la entrada de productos agroindustriales del Perú. Entonces, no necesitamos de un acuerdo comercial, es simplemente romper esas barreras de tipo fitosanitario, que es donde Colombia tiene, digamos, valga la redundancia, esa gran barrera o ese gran muro que debemos saltar, que es el tema fitosanitario para el acceso de nuestros productos. Sin embargo, a través de los acuerdos que hay vigentes y en los cuales podemos, digamos, competir y trabajar de manera importante juntos, pues podemos acumular origen, por ejemplo, a través de la Comunidad Andina de Naciones, en algún momento a través de la Alianza Pacífico con un país, por ejemplo, como Corea del Sur, donde los dos tenemos acuerdo de libre comercio, o con países como los Estados Unidos, donde los dos tenemos tratados de libre comercio. Tenemos también, y esto ya es real, esto lo estamos viendo en la práctica, esa complementación de oferta exportable entre Colombia y Perú, para precisamente mantener o cumplir con esa demanda internacional del producto. Lo tenemos ya particularmente en este producto entre Colombia y Perú, y se van a hacer algunos esfuerzos adicionales en otra serie de productos, como por ejemplo puede ser los arándanos más adelante, donde Colombia ya también está empezando a buscar oportunidades, se están capacitando, se está en algunas regiones del país produciendo de manera importante y muy seguramente al cabo de unos años la exportación de este producto va a ser interesante y complementar con Perú es una gran opción.
Esto también es una realidad que estamos viendo entre empresas del sector textil y confecciones colombiano. Ya hablé del algodón peruano. Colombia es muy fuerte en denim, en tejido plano. Y tenemos empresas que están toda la parte de camisetas, shirts de algodón, complementar con el pantalón, el tejido plano denim de Colombia, con la finalidad de llegar a mercados como la Unión Europea, con lo que se denomina una colección completa y demás. Entonces ya existen esas estrategias entre Colombia y Perú y solo que tenemos que ahondar. Ahí están, digamos, los retos importantes, no solamente a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, sino como Alianza Pacífico, sobre todo con miras a las oportunidades en Asia. En materia de oportunidades, yo les mencionaba hace un momento que Perú ha empezado a abrir su economía después de este tema del COVID. Y aquí les quiero mostrar muy rápidamente las 4 fases del reinicio de actividades que el Perú está o empezó a implementar desde inicios del mes de mayo. Entonces ustedes ven la fase 1, mayo, cuáles son esos sectores que ya están teniendo, obviamente, con el cumplimiento de protocolos, muy similar a lo que está pasando aquí en Colombia, cuáles son esos sectores en los cuales podemos empezar a encontrar oportunidades. En la medida que estos sectores vayan abriendo, pues en algunos de ellos en los que Colombia ya era, por ejemplo, proveedor importante, pues lo va a seguir siendo muy seguramente. Entonces estamos hablando de sustancias químicas básicas, el tema de abono, el tema agroindustrial en Perú es muy fuerte, empresarios del sector de insumos para la agroindustria, bienvenidos definitivamente. Aquí tenemos, no sé, tenemos una empresa como Erragro, por ejemplo, en Manizales, que exporta al Perú de manera importante herramientas para el sector agrícola. Y tenemos empresas del sector de producción de abonos y demás que están exportando de manera importante al Perú. Obviamente eso se ha bajado porque pasó en todos los países. Para el caso de las importaciones peruanas, se redujeron para el mes de marzo aproximadamente, que son las últimas cifras que tenemos, esas importaciones se redujeron aproximadamente en un 13-14%, cosa muy natural. Colombia también lo vivió. No sé en este momento cuál es la cifra o el porcentaje para Colombia, pero pues se vivió y en muchos mercados pues la demanda se contrajo y por ende las exportaciones disminuyeron. Entonces eso debemos tenerlo presente, pero en la medida que los sectores vayan abriendo sus puertas, pues se van a empezar a reactivar esas oportunidades. Entonces tenemos sustancias químicas, productos minerales no metálicos, la industria del vidrio, la industria del papel, donde Colombia juega un papel importante, valga, ahí sale el dicho del papel. Tenemos empresas como Carvajal presentes en Perú, textiles y confecciones, maquinaria de equipo y el tema de minería, que es un sector muy importante para las empresas de servicios colombianas como tal. Hay una serie de inversiones interesantes que también van a empezar a reactivarse, proyectos que ya venían trabajándose, pero que tuvieron que pararse o frenarse por el coronavirus, pues se van a reactivar 56 proyectos que tienen que ver con el área de la construcción, con inversiones de más de 9.000 millones de soles, en donde varias empresas colombianas pues estaban ahí participando y alistando documentación y constituyendo filiales y sucursales en Perú para poder entrar de manera directa, inscribiéndose a través de la Oficina de Supervisión de Contratación con el Estado para poder participar. Entonces es el momento de reactivar este tipo de estrategias y obviamente empezar a mirar estos proyectos ya particularmente para empresarios del sector de obras, de materiales de construcción, del sector eléctrico, de consultoría, de medio ambiente, todos estos sectores que están vinculados con el tema de la construcción. Hacia junio preveemos pues una ampliación de la industria de producción de papel imprenta. En mayo vamos a abrir la minería a tajo abierto o a cielo abierto. Ya en junio se prevé empezar a abrir minería subterránea. Obviamente, pues también ampliando el tema a tajo o a cielo abierto. En materia de transporte teníamos ya 108 proyectos
que se estaban trabajando se van a reactivar con algo más de 15.000 millones de soles, que equivalen al 2% del PIB. Hacia fines de junio se espera empezar a abrir, por ejemplo, el tema de restaurantes pequeños, algunos hoteles, el transporte nacional, que eso es importante, digamos que los peruanos puedan viajar de una ciudad a otra, el transporte internacional, como lo pueden ver ustedes acá, es decir, que un empresario colombiano pueda viajar a Perú presencialmente, solamente se prevé hasta julio, hasta finales del mes de julio. Eso sí, el comportamiento del COVID, del manejo del COVID, pues sigue la senda que el gobierno espera, porque si se vuelve a recrudecer, en ese momento se dice, o las autoridades peruanas dicen que el COVID está en esa etapa alta y que ya va a empezar la etapa del descenso. Hay quienes son críticos del tema, pero precisamente eso es lo que el tiempo le dará la razón al uno o al otro. Pero si todo sale como el gobierno prevé, solamente hasta finales de julio podremos tener nuevamente viajes presenciales en el Perú. Entonces eso implica que prácticamente hasta agosto un empresario colombiano podrá viajar al Perú si es que todo sale como se ha planteado desde el gobierno nacional, desde el gobierno Vizcarra. Y en agosto, pues ya empezar obviamente a activar el comercio de una manera importante, los salones de belleza, los centros de entretenimiento, abrir nuevamente el tema del turismo al mundo, nuevamente los negocios de centros de convenciones, ferias y demás. Por ahora, todas las ferias que estaban hasta octubre han sido canceladas. Estamos esperando a ver qué pasa para ver si de repente algunas de las ferias que van de octubre en adelante se pueden llegar a desarrollar, pero lo más probable y lo que vemos desde la Cámara es que muy seguramente esas ferias por seguridad van a estar, digamos, canceladas o llevadas hacia plataformas virtuales. Entonces aquí ya empezamos a ver, amigos empresarios, algunos sectores, estamos hablando de la industria de la minería, de la industria de la construcción, de la industria metalmecánica, de confecciones, hablamos por ahí del sector de alimentos, que es y en sectores como servicios, telecomunicaciones, obras de ingeniería civil, que va muy ligado a la parte de construcción, servicios BPO, donde Colombia, por ejemplo, juega un papel importante ya con algunas empresas que prestan servicios BPO o de call center en el Perú como tal. Entonces, aquí ya empezamos a ver cuáles son esos sectores en los cuales se enmarcan las oportunidades en la medida que se vayan aperturando. Y ya vamos a hablar de los sectores anteriores, pero ya específicamente en ciertas líneas de producto. Yo les decía que hacer negocios con Perú nos ha traído la necesidad de entender muy bien el mercado, porque yo no me puedo ir con cualquier producto. Yo soy un productor de calzado, tengo que saber con qué tipo de calzado le voy a llegar al Perú. Bueno, Perú también produce, hay toda una ciudad, como decir aquí Bucaramanga o aquí en Bogotá, la zona del Restrepo, que son famosos por el calzado, pues en Perú también lo hay. Trujillo es la capital del calzado. Nosotros que le vendemos a ellos partes para elaborar calzado, suelas, todas estas, ¿cómo se llama? Capellanas, todas estas, digamos, materias primas necesarias para la fabricación del calzado y ciertos tipos de calzado. Pues, por ejemplo, elementos calzado de seguridad industrial, Colombia provee. Cierto calzado para dama, como ya lo vamos a ver más adelante, como lo son el calzado abierto, tipo sandalia, Colombia tiene una oportunidad, como lo viene proveyendo Brasil también. Pero hay que encontrar esos nichos. Entonces aquí están, no me voy a detener a leer, la presentación se les va a compartir, pero estos son productos que nosotros desde la Cámara hemos identificado dentro del gran sector de material eléctrico y herramientas, qué tipo de productos pueden tener oportunidad con la reactivación del sector de construcción en el mercado peruano. Aquí tenemos más, otra serie de productos muy particulares, puntuales, en los cuales Colombia tiene oportunidad. Yo les hablaba de los aparatos para la agricultura, horticultura, avicultura, silvicultura, apicultura y sus partes, herramientas y demás muy importantes, por ejemplo, para las necesidades del sector agrícola peruano.
En materia de plásticos, bueno, igual, ya les di algunas puntadas. Colombia provee formas primarias, el tema de etiquetas, lo que llamamos empaques flexibles. De Colombia gusta muchísimo el diseño. Si algo tienen los empaques peruanos, ustedes van a los anaqueles de las grandes superficies, para mi gusto, y con el mayor respeto lo digo, son muy aburridos, prima el color rojo y demás. Entonces de Colombia gusta mucho los diseños, el contraste de colores, los tipos de etiquetas que podemos llegar a sacar, algunos elementos plásticos, algunos que están vinculados también con el sector de la construcción, como lo son codos, tubos, empaques y demás que son utilizados en la industria de la construcción. En materia del sector acero y sus manufacturas, también muchos productos que están vinculados con el sector de la construcción, que es un sector muy importante en el Perú y que Colombia ya venía siendo un proveedor importante. En materia, por ejemplo, de materiales para la construcción, Colombia estaba exportando de manera interesante algunos productos y ahora con la reapertura, pues es el momento de aprovechar este tipo de oportunidades. En el sector farmacéutico tenemos grandes empresas colombianas presentes allí en el Perú. Bueno, hay un par, está Farmacápsulas, está Procaps, grandes empresas colombianas que tienen inversiones en el Perú y que son puerta de entrada para el sector. Perú, al igual que Colombia, somos fabricantes, sí, pero en la gran mayoría importadores de productos farmacéuticos, pero la producción que tenemos en ciertas líneas y en determinados productos, pues tienen potencial en uno y otro país. Este es otro sector muy importante, inclusive en estos momentos de cuarentena y con la necesidad del uso de productos químicos que combatan el virus, por ejemplo, en hospitales, a nivel de las industrias, de las empresas, para la sanitización de plantas, tanto interno como externo y demás. Colombia se volvió un proveedor interesante. Si ustedes miran las cifras de exportación, se vieron de alguna manera en auge. Una barrera importante, ciertos productos están dentro del decreto de prohibida exportación, sin embargo, pues sabemos que adelantando un trámite podemos llegar a tener el beneficio de poder exportar. Pero este es un producto que antes se venía abasteciendo y pues ahora con este tema con muchísimo más razón. Adicional a los químicos o productos necesarios, por ejemplo, ya para el mantenimiento como tal de maquinarias y demás. La industria del papel y cartón, ustedes veían que es una que se va a aperturar a finales de mayo. Pues Colombia, el año pasado, por ejemplo, una empresa nuestra proveyó varios millones de empaques para una empresa cementera en el Perú. Las bolsas donde se empaca el cemento fueron compradas a una empresa colombiana, entonces hay ahí unas oportunidades bien interesantes. Lo que tiene que ver con madera y materiales de construcción, ya vamos a ver algunas maderas, básicamente para el sector de la construcción. Alimentos, este es un sector complejo porque ellos son muy fuertes. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, es el principal proveedor de dulces de confitería para el Perú. Solamente entre Colombina y Súper de Alimentos, las dos suman más de 20 millones de dólares a punta de dulcecitos hacia el Perú. Sabemos que Perú se divide casi que en dos climas, medio año está en calorcito, en verano, y el otro medio año es la Lima gris, fría y demás, donde se aumenta el consumo de este tipo de productos. Y Colombia es un jugador muy importante para este sector, lo que tiene que ver con alimentos para mascotas, las salsas o las preparaciones a base de salsas, condimentos, todo lo de galletería, la malta, algunos licores. Aquí tenemos todavía más productos del sector alimento, de la industria de alimento. Derivados lácteos, exportar leche, yogures y demás no es fácil, pero sí ciertos tipos de mantequilla, ciertos tipos de queso se pueden llegar a
a exportar al mercado peruano, complementos alimenticios, básicamente complementos nutricionales. Colombia ya venía en algunas empresas exportando sus productos, sus complementos nutricionales, café, sí, cafés especiales, de los denominados cafés especiales, que pues sabemos que la región, en este caso Armenia y la región son importantes. Colombia ya le provee, ellos de allá para acá, por ejemplo, nosotros les estamos comprando café orgánico. Se produce café a más de 4.000 metros de altura, no necesitan ningún tipo de preparación porque las tierras ya de por sí solas son por la altura propicias para sembrar este tipo de café. Y nosotros les vendemos cafés especiales. Materiales de construcción. Esto ya lo veníamos proveyendo. Ellos importan de manera importante este tipo de productos. Vidrio y sus manufacturas. Reitero, la presentación va a quedar para que ya entren y detallen un poco más los productos con oportunidad. En confecciones, productos con valor agregado, vuelvo y reitero, exportar camiseta en algodón, pues no, porque ellos son los reyes. Hay una zona allí que es Gamarra, que es el centro textil más grande de Latinoamérica. En producción está toda la cadena textil en un solo sitio, es como un San Andresito, pero solamente de la industria textil y de confecciones. Donde están desde el proveedor de la tela, el hilo, el que produce con la máquina y demás, y está el diseño y el centro comercial, toda la cadena está allí presente. Inclusive pues tenemos muchos industriales, yo tengo varias empresas bogotanas de San Andresitos que van a Perú y compran las camisetas, las camisas de las grandes marcas a unos precios que ni se imaginan, y uno viene aquí a San Andresito y paga 200.000 pesos por una camiseta de esas. Pero pues hay una serie de productos como los que ustedes están viendo allí del sector confecciones y textiles. Yo les había hablado, por ejemplo, en productos que tienen que ver con materias, fibras sintéticas y artificiales, dotación industrial. Tenemos empresas que están dotando compañías peruanas con sus uniformes y demás, trajes de baño, las fajas. Bueno, en Perú las fajas colombianas son famosas, en las boutiques tienen unos letreros inmensamente grandes que dicen fajas colombianas, o lo mismo los jeans colombianos son muy famosos. Entonces son ciertos productos en ciertas líneas en donde existe una gran oportunidad. Servicios. Aquí está toda la línea de servicios con potencial. Ya hablamos del sector construcción y todo lo que demanda la construcción. Estamos en un momento de crecimiento, por ejemplo, en centros comerciales en Perú. En solo Lima se proyectaban para este año y el próximo año la construcción de 3, 4 nuevos centros comerciales. No solamente la demanda en servicios de obras de ingeniería y construcción, sino todo lo que implica dotar un centro comercial. Las grandes marcas que iban a estar o van a estar allí presentes, pues necesitan adecuar sus almacenes, sus puntos de venta, su imagen y demás. Entonces, una serie de servicios y de productos en los cuales pueden llegar a haber oportunidades y potenciales. En Industrias 4.0, software, vuelvo y reitero, por ejemplo, para los sectores bancarios, para el sector de la minería, para el sector de la construcción, para el sector salud, hay oportunidad. Entonces, empresas que desarrollen softwares que vayan dirigidos a estos sectores anteriormente mencionados van a ser bien atendidas y bien recibidas. Obviamente, las empresas peruanas, yo viví en Perú cerca de 3 años, entre el año 2013 y 2016, y me sorprendió que, por ejemplo, para sacar un visto bueno, yo tenía que ir a hacer fila, que me sellaran el papel, que me pusieran el sellito, que me lo radicaran, presencial, tocaba hacer eso. Las entidades de gobierno están migrando hacia lo electrónico. El BUCE, por ejemplo, pues lo están aprendiendo de Colombia para implementarlo allí, ahí lo llevan, y ahí existe la oportunidad para empresas del sector de desarrollo de este tipo de herramientas. También el gobierno puede ser un gran cliente para las empresas colombianas como tal. Hay una serie de herramientas
que hoy por hoy nos permiten, por ejemplo, ante la imposibilidad de viajar, pues venderle a Perú. No en todos los sectores, pues aquí difícilmente un ingeniero civil o una empresa de construcción o un arquitecto pues van a poder, pero sí empresas del sector confecciones, alimentos, empresas de textiles, de decoración y demás, son, digamos, páginas muy utilizadas en el Perú que ya tienen por costumbre y que yo puedo publicar. Obviamente algunas de ellas permiten una publicación gratuita, pero si yo quiero ya mayor exposición, más fotos, videos y demás, pues sí tendré que hacer un pago para poder estar allí presente, pero son algunos. Entonces pues está PrestaShop, está Tiendas Online Perú, está Bicel, que nos permite, o Shopify, que nos permite de alguna manera en los sectores que ya mencioné, decoración, confecciones, textiles, de repente muebles, alimentos en algunos casos, no en todos. Puedo hacer un ejercicio comercial a través de estas herramientas virtuales que existen. Platanitos, por ejemplo, allí todo lo que es la industria de accesor de confecciones, textiles, industria de la moda, del cuero, manufacturas de cuero, bolso, accesorio, calzado y demás. Esta es una empresa peruana, muy famosos en el Perú, realmente todo su estrategia lo manejan a través del e-commerce y ya bueno, nosotros como cámara hemos llevado empresas que hoy por hoy tienen productos posicionados en Platanitos y son empresas colombianas. Vuelvo y reitero que el interés de ellos en diseño de los productos en Colombia por su diseño y demás tienen muchísimo interés. Y está esta otra página que ustedes ven ahí, Linio, ahí sí, por ejemplo, en el tema de alimentos y demás, pues existe Linio Colombia, Linio Perú, en varios países Linio está presente, Perú no es la excepción, y allí tenemos un par de empresas colombianas con productos en el tema de confitería, por ejemplo, que están allí presentes a través de Linio. Y bueno, las herramientas ya existentes, LinkedIn, Facebook, se vuelven muy importantes. Los peruanos, yo creo que ahí muchas empresas peruanas han hecho una gestión un poquitico mejor que algunas empresas colombianas, y es precisamente el uso de estas herramientas para posicionar sus grandes marcas. Y ahorita lo vimos más, en Colombia también pasó, pues a raíz de la coyuntura de no poder viajar, de no poder vender presencialmente, muchas empresas migraron al Internet, migraron a sus redes, se volvieron supremamente agresivas con las campañas de marketing, de promoción. Perú sucedió exactamente igual, pero antes de esto, muchas empresas colombianas en una herramienta, por ejemplo, como LinkedIn, era muy importante, muy importante para perfilar su empresa. Inclusive muchas de nuestras compañías cuando nosotros las llevamos al Perú y les solicitamos cita a una empresa peruana, nos preguntan si la empresa colombiana tiene perfil en LinkedIn porque les gusta entrar y mirar quién es, qué hace. Entonces es una herramienta que vale la pena que también utilicemos más allá. Facebook es una red social, pero cada vez las empresas la vienen utilizando y ahorita muchísimo más la están utilizando de cara a volverse un canal de comunicación para la empresa. Entonces, muy recomendado. Nosotros tenemos el 12 de junio la Cámara Colombo-Hispana, la Cámara Colombo-Peruana, la Cámara Colombo-Panameña, la Colombo-China y la Colombo-Chilena. Vamos a desarrollar este networking empresarial de cámaras binacionales. Vamos a tener vinculadas empresas de cada uno de los 5 países y obviamente empresas colombianas participando en esta actividad de contactos. Ya vimos que hasta julio, si todo sale bien, vamos a poder viajar a Perú nuevamente, pero va a estar allí la desconfianza de montarse en un avión, de viajar y demás. Entonces, muy seguramente habrán empresarios que dirán, yo por este año mejor no voy, y más si revisamos las cifras de COVID, pues cuando un empresario o una persona va y mira, uy, allá hay 6 veces los contagiados de Colombia, yo por allá ni me asomo, pues hay que buscar opciones para hacer negocios. Y una de las opciones que las cámaras y diferentes entidades estamos desarrollando, pues es este tipo de iniciativas. Entonces, cordialmente invitados a quienes estén interesados en participar de esta actividad el 12 de junio de 9 a 1 de la tarde
Es una plataforma virtual. Nosotros ya hemos desarrollado, hemos contratado la herramienta para que los empresarios puedan tener sus citas a través de una herramienta, inscribirse a través de la herramienta, subir su perfil, solicitar las citas, pero además tener su cita virtual a través de la herramienta y demás. Recomendación, estos son los grandes grupos económicos del Perú, algunos de los más importantes, y estos grupos pues están en diversos sectores y pues son grupos muy grandes que tienen un músculo y un potencial importante. Obviamente se han visto afectados en ciertas industrias, en ciertas compañías, pero siguen siendo grupos muy fuertes. Algo que olvidé decir al principio y que vale la pena mencionarlo es que Perú y Chile tenían una fortaleza importante frente a la actual coyuntura y era sus reservas internacionales. Algo que le ha permitido responder al Perú en los momentos de crisis, por ejemplo en el 2008, cuando la crisis económica fue precisamente el trabajo juicioso en reservas internacionales. Al año inmediatamente anterior, Perú tenía más o menos 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Para qué sirven las reservas? Para momentos como estos, donde necesitamos recursos, donde necesitamos plata, donde el gobierno tiene que salir a cubrir necesidades, pues tiene unas reservas internacionales importantes. Colombia, las reservas internacionales estaban alrededor de los 45.000 millones de dólares. Cifra importante también, digamos que Colombia está dentro de ese grupo de países que de alguna manera tiene unas reservas interesantes, pero obviamente Perú, no digamos que nos duplica, pero sí tiene 30.000 millones más que en este momento esa plática es importante para lo que se está haciendo. Y bueno, no hablé de los programas que el Perú ha venido instaurando de ayuda para el empresariado y demás, digamos que no lo vi necesario, pero pues precisamente de dónde están saliendo esos recursos, pues de las reservas internacionales que el Perú tenía. Y Chile es otro país que también tenía un buen comportamiento y pues le ha permitido desde lo económico poder sacar unos programas bien interesantes. No perdamos de vista estos grupos que están en varios sectores. Gloria, por ejemplo, está en alimentos, en lácteos, en cemento, en logística, en papeles, en cartones. El grupo Romero en agro, en alimentos, en consumo masivo, en logística, en gas, en pesca, como tal. Entonces son grupos a los que vale la pena mirar cuando queremos volcar hacia Perú nuestro esfuerzo comercial. Aquí tenemos más empresas, grandes compañías, yo ya había mencionado algunas de ellas presentes en Colombia. Podemos golpear la puerta aquí en Colombia para estas compañías, de manera que si le vendo en Colombia es más factible que yo le pueda vender también en Perú. Entonces es como la recomendación que hacemos. Y por último, y ya para terminar, no dejar de mencionar el tema de la cultura de negocios para con el empresario peruano. El empresario peruano es un empresario que necesita, hasta antes de esto, necesitaba verte, conocerte. Al peruano hay que hacérselo de amigo. Si yo no soy amigo del empresario peruano y no logro romper esa barrera, muy difícilmente hago negocios con él. Por eso los negocios con Perú eran presenciales. Por eso los diferentes vuelos que salían de Colombia hacia Perú, de las aerolíneas que prestan el servicio, casi siempre iban llenos y regresaban llenos, porque la forma de hacer negocios era así. Ahorita vamos a ver, seguramente este año muy difícilmente vamos a poder viajar, y si lo podremos hacer van a haber de todas maneras precauciones, van a haber temores. Y eso pues nos va a llevar a desarrollar herramientas como esta o como los negocios virtuales a través de eventos como el que acabo de mencionar, para que ustedes pues vayan o no se pierda esa relación, y en el momento en que podamos viajar nuevamente pues definitivamente poder aprovechar. Con Perú las negociaciones son largas, llevan tiempo, hay que tener constancia, los negocios no se cierran en una primera cita, muy difícilmente, ya tiene que ser una necesidad puntual y que definitivamente llegues con precio, calidad y ser muy asertivo al momento de la negociación, al momento de la cita, para que ellos te digan, te compro de una vez. Pero particularmente hay que tener presente que con el peruano la negociación es un poquito larga. Y esa negociación es larga y debemos tener cuidado porque a veces se hace larga
larga, infinita, que no tiene un fin, que no tiene una luz al final del camino. Entonces, debo también saber identificar cuando el peruano ya no está interesado y el peruano no sabe decir no. Entonces, pues me siguen atendiendo, yo sigo pidiendo la cita, me abren la ventana, me llevan a almorzar rico, como delicioso, pero de negocios nada, nada. Entonces, o está pasando una cosa, o estoy con el interlocutor que no es, de repente él era hasta cierto punto, de ahí en adelante era otra persona, o simplemente ya no hay interés y pues me atienden si por pena o por simplemente, digamos que tener esa atención, pero eso hay que saberlo identificar muy bien. Perú es un país multicultural, tiene gran influencia asiática, por eso también los negocios con Asia. La mayor colonia de extranjeros en Perú son los chinos, más de 1,5 millones de chinos habitan y viven hoy en el Perú y muchos de ellos con empresas muy importantes. Algunos grupos económicos anteriores, pues hay grupos económicos, digamos, de peruanos chinos, Japón, europeos, peruanos japoneses, obviamente el peruano como tal. Entonces, eso debemos entenderlo, porque según con el tipo de peruano que yo me siente al frente, el proceso de negociación es completamente diferente. Entonces, debemos también tenerlo allí muy presente. Debemos desarrollar empatía. Yo vuelvo y les repito, al peruano hay que hacerlo amigo. O sea, el día que el peruano me salude, me abrace y me palmotee la espalda, si es que lo podemos volver a hacer en algún momento, ese día yo habré dicho, ya rompí la barrera digamos, de esa etapa fría. Al principio los peruanos te saludan de manos, mantienen su distancia. Cuando ya logras romper con él, digamos, pasar al otro lado, es cuando te saludan, son efusivos, te abren los brazos, te palmotean la espalda y demás. Entonces ahí ya empezamos en un momento diferente de la negociación. El relacionamiento es importante. Si ustedes pueden ser presentados por un peruano, mucho mejor. Si a las reuniones de negocio los puede acompañar un peruano, mucho mejor. Si a usted lo refiere un peruano, mucho mejor. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, porque si yo hago un buen negocio y una empresa me abre la oportunidad, esa empresa va a ser referenciadora de manera importante. La gastronomía y el turismo, orgullo nacional, un buen tema para hablar. Les encanta el fútbol, siguen mucho a Colombia, es un tema importante que, digamos, al momento de romper el hielo, podemos trabajar con ellos, como es el tema de la gastronomía, del turismo, sus sitios, su cultura. Ellos son muy arraigados a su cultura. Hay que resaltarlo, importantísimo en las charlas con ellos a manera de romper el hielo, de resaltar Machu Picchu, de resaltar las líneas de Nazca, de resaltar Caral, de resaltar Ica, Paracas, todos estos sitios, lugares hermosos y demás. Así no los conozcamos, tomémonos el tiempo de leer qué son, dónde quedan y demás, que a manera de charla puede ser importante. Por último, bueno, Colombia y Perú hemos sido siempre muy buenos amigos, las relaciones las mejores. Yo creo que a nivel sudamericano somos de los dos países que mejor relación tenemos. Hemos impulsado muchísimas cosas juntos. Alianza Pacífico realmente es un resultado del trabajo entre Colombia y Perú. Alianza Pacífico nació de Colombia y Perú. Perú lo llevó a la realidad porque fue el que en su momento cuando se frenó la cosa, los peruanos dijeron vamos a sacarlo, luego Colombia se volvió a subir al bus y hemos sido los líderes a tal punto que bueno, hasta nos pusimos de acuerdo para llegar a un mundial de fútbol. Entonces con eso amigos quiero terminar. Dar paso, me pasé como 10, 15 minuticos, pero pues esperamos haber aportado un poco con esta información desde la Cámara completamente a la orden para aquellos empresarios que definitivamente buscan llegar al Perú ahorita en estos momentos y más adelante cuando podamos viajar y estar allí nuevamente. Luis Alfonso, muchas gracias. Le recordamos que estamos con el director general de la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana. Hay dos preguntas por acá que nos hace Luis Fernando Valencia. Diferencias en el sistema fiscal entre Colombia y Perú y facilidad de incorporación a Perú. Bueno, mira, realmente las diferencias, nuestros países se miran mucho, nos copiamos mucho.
Ahorita, por ejemplo, están en un proceso de reestructuración del sistema de salud y están mirando el modelo colombiano, porque aunque no lo creamos, de los mejores modelos de sistema de salud de Latinoamérica es el colombiano y muchos países han adoptado lo que Colombia ha venido desarrollando en el tema de salud, así nos parezca imposible, pero es de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. Entonces, en el tema fiscal y tributario es muy similar. ¿Qué debemos tener presente allí, por ejemplo, para las empresas de servicios? Y se me olvidó mencionarlo, es un aspecto como la retención, las retenciones. Si yo soy una empresa de servicios, doy un ejemplo, soy un empresario del sector software y una empresa peruana me contrató para desarrollar un sistema informático X para el sector salud, al momento de pagarme, si es que me tienen que pagar a una empresa en Colombia, ellos me van a hacer una retención del 30%. Esto normalmente los empresarios no lo tienen presente. Por eso, recomendaciones como, uno, miremos la posibilidad, dependiendo del sector, del negocio, de constituir filial o sucursal en Perú, que es una barrera automática de romper esto. Obviamente, esta decisión va fundamentada con que Perú es un mercado estratégico para mí. Dos, pues no, si yo voy a crear una filial o sucursal no es para un único negocio, sino es porque definitivamente pienso abordar y abarcar lo más que pueda del mercado peruano. Y tres, pues definitivamente yo les mencionaba que el peruano necesita conocerte. Y una de las grandes preguntas que siempre le hacen a nuestras empresas es, ¿y usted tiene empresa aquí en Perú? ¿O usted tiene representante en Perú? ¿O usted tiene un aliado aquí en Perú? Entonces, esas tres variables van a ser importantes. Entonces, el tema fiscal, tributario es muy similar para el empresario, para don Luis Fernando, si quiere, pues ya fuera de contexto, con muchísimo gusto yo lo puedo poner en contacto con nuestros abogados tributaristas sin ningún costo. Yo vuelvo y reitero que estas asesorías iniciales así para resolver este tipo de dudas, pues no tiene ningún costo para las empresas. Podemos agendar cita con nuestros abogados en Lima, con el tributarista y demás, para que ustedes miren, bueno, ¿y cómo es el tema de empleados? ¿Cuál es la carga? En Perú, por ejemplo, algo que debemos tener presente y que sí es diferente a Colombia es que las empresas que tienen más de 20 empleados en nómina directa, es decir, lo que llamamos aquí contratos a término indefinido, y que generen utilidades, tienen que destinar un porcentaje de sus utilidades para repartirlo con sus empleados. Obviamente con el contexto actual han habido algunas reformas temporales, pero cuando todo vuelva a la nueva normalidad, pues muy seguramente debemos tenerlo presente. La carga fiscal, por ejemplo, para una empresa desde el punto de vista laboral, cuánto me vale tener un empleado, cómo son las cesantías allá. Allá las cesantías se consignan en febrero y se consignan en julio. Hay un sueldo más, son 30 días de vacaciones. Bueno, hay un montón de cosas que sí son diferentes a Colombia y que yo debo tener muy presente, pero que obviamente el tiempo no me da para responderle todo, pero con muchísimo gusto, don Luis Fernando. Sí, ahí están mis datos, está mi correo, yo soy dirección@colperú. Con muchísimo gusto me puede escribir y agendamos una cita con nuestros abogados en Lima. Con relación a cómo incorporarse en Perú, bueno, creo que ya mencioné a lo largo de la charla algunas maneras. Importante ese relacionamiento de verdad. Ahí acompáñense, por favor. Digamos que para todos los mercados es necesario visitarlos, conocerlos, no solamente para Perú, o sea, con cualquier mercado. Pero yo trabajé, antes de estar en la dirección de la Cámara, yo trabajaba con el grupo Huepensa, con Coca-Cola de México. No para vender Coca-Cola, porque esa se vende sola, sino para las otras líneas de productos del grupo. Bueno, Coca-Cola tiene industria del plástico, químicos, lácteo, alimentos, bueno, tiene un montón de industrias. Yo atendía particularmente plástico, tanto rígido como flexible, atendía refrigeración comercial con las neveras, las congeladoras que ustedes ven para los productos, y atendía químicos. Y yo Ecuador lo abrí sin necesidad de estar yendo a Ecuador, lo abrí desde el correo, con llamadas, yendo 1 o 2 veces al año. Bolivia lo abrí así, Perú tuve que irme a vivir a Perú para poder abrir Perú.
No le estoy diciendo con esto a los empresarios que se tienen que ir a vivir a Perú en todo momento, es en ciertos rubros y el tipo de negocio. Bueno, en una industria del empaque, si tú te quieres ganar un negocio, no sé, con Coca-Cola de Perú, pues estamos hablando de un negocio de 8, 10, en refrigeración eran negocios de 12, 15 millones de dólares, donde obviamente tú necesitas estar ahí para ganarte ese negocio, porque además es una licitación al año. Si no entraste este año, tienes que esperarte al otro. Pero al empresario peruano le gusta ver, le gusta sentir, le gusta conocer quién es su contraparte. Por eso les digo, acompáñense. Y ahí es importante el acompañamiento que las cámaras de comercio, por ejemplo, con estos espacios le brindan. Y obviamente nosotros como Cámara Binacional podemos soportar y apoyar ya de manera directa. Luis Alfonso, una última pregunta que nos hace Grupo Empresarial Río. ¿Qué posibilidad hay para entrar al Perú con productos de aseo y médico quirúrgico? Veo gran potencial en médico quirúrgico, lo hay. Es más, tengo por ahí empresas que venían haciendo el ejercicio en este rubro. En productos de aseo hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Hasta hace 6 meses, hasta hace un año atrás, el tema de productos de aseo en Perú estaba dividido en varias empresas. Desafortunadamente, para el buen comportamiento del sector y digamos las prácticas neutrales de comercio, por decirlo así, hoy por hoy hay una empresa que adquirió a la segunda más grande y eso significa que se quedó con más del 80% del mercado de productos de aseo. Entonces, si vamos a entrar con productos de aseo a Perú, tenemos que mirar qué tipo de productos, presentaciones y el aliado. El aliado, aquí el distribuidor es importantísimo. Entonces, ya hemos tenido, el año pasado tuvimos 2 empresas muy importantes de Colombia que no, pues no puedo mencionar sus razones sociales, pero están en la línea de productos de aseo, jabón en polvo, jabón de tocador, jabón líquido, bueno, todo esto, que estuvieron con nosotros en Perú, precisamente porque están buscando la oportunidad. La oportunidad la hay, pero hay que saber entrar en este sector. En médico quirúrgico es sencillo y el potencial es todo. Bueno, hemos terminado entonces con la sesión del día de hoy. Le agradecemos nuevamente al doctor Luis Alfonso Chalá, a la Cámara Colombo-Peruana que nos apoya en este ejercicio. Para todos, esta información va a quedar, está grabada y va a quedar colgada en la página de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Formación Empresarial, y ahí van a ver los videos de todas estas capacitaciones. Doctor Luis Alfonso, muchas gracias por acompañarnos y a todas las personas No, a usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad que contento de esta oportunidad que nos abre John Jairo. Definitivamente cuenten con Colperú desde la Cámara de Armenia para lo que necesiten en estos momentos. Con muchísimo gusto, una vez podamos iniciar actividades comerciales presenciales, pues ojalá podamos organizar como lo hemos hecho con otras cámaras en otras ciudades, misiones puntuales de empresarios de la región al Perú específico, de manera específica. Perfecto, de hecho queda sobre la mesa. Una de las cosas que queremos hacer desde Formación Empresarial es unas misiones académicas y empresariales, irnos a otras culturas, a conocer la dinámica empresarial y a tener nuevo conocimiento. Entonces, doctor Luis Alfonso, estaremos en contacto desde la Cámara de Comercio también y atentos a ampliar estas posibilidades para nuestros empresarios que necesitamos abrir mercados, posibilidades para mejorar el ingreso y la calidad de vida de la región. Muchas Por gracias supuesto. a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias.